6 de la tarde, continuamos Hoy Nos Toca en el canal de La Ciudad. Y bueno, y vamos a hablar nuevamente, Mercedes, de las supuestas nuevas medidas, ¿no? Sí, los posibles anuncios que puedan llegar antes del fin de semana. Tengan en cuenta que recién ahora empezamos a ver los resultados de las medidas que se tomaron hace 2 semanas. El viernes pasado Kicillof se reunió con Alberto Fernández para hablar de la situación en provincia. Y ahora a las 6 de la tarde hay una nueva reunión en Casa Rosada para ver de qué manera se continúa, porque no solamente se está planteando el tema de las clases, sino todas las medidas en general para ver qué se puede hacer para bajar la circulación de la gente. Y vamos a seguir, por supuesto, también hablando de este tema, ¿no? Todos, sí, exacto. Porque necesitamos, obviamente, saber qué va a pasar antes del fin de semana. Creemos que va a haber un anuncio entre jueves y viernes. Esto va a depender de las reuniones que se... Exacto. Estamos en comunicación con el legislador Hernán Reyes. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes. Mercedes, Andrea, lo estamos saludando. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son esas posibles restricciones que se va a tomar en Cava? Y también supongo que esto también tendrá que ver a nivel nacional y AMBA, ¿no? Mejor dicho. Lo importante es que nosotros estamos coordinando y hablando con Nación en la expectativa de atender este crecimiento que hubo de contagios. Los números nos están dando que si bien hay una meseta en el nivel de contagios en la Ciudad de Buenos Aires, es una meseta bastante alta y por eso, como siempre lo dijimos, nuestra prioridad y preocupación es atender la pandemia. Sí. Lo dijimos en un momento con la escuela. Creíamos y creemos, y los datos así lo afirman, que allí no está dado el crecimiento de los contagios, por eso planteamos tener la presencialidad en las escuelas, pero siempre estando muy atentos y muy alertas a el sistema sanitario, el nivel de contagiosidad que haya. Por eso, conversando ahora con el Gobierno Nacional, a ver si hace falta o no ajustar algunas restricciones más que hagan a bajar por lo menos esos niveles que hoy estamos teniendo en la ciudad. Claro, y en el AMBA. Claro, ¿y cuáles serían esos posibles ajustes? Porque la gente está muy expectante justamente porque obviamente sabemos que esto es una enfermedad grave, que es una pandemia, pero también hay una situación económica que es muy difícil de sortear. Entonces, ¿cuáles serían esas posibles restricciones? No quiero anunciar, ni anticipar, ni dar información que no sea precisa. Lo voy a informar seguramente si existiese ese tipo de restricciones el jefe de gobierno en su debido momento. Es cierto que la situación es angustiante desde lo sanitario y también desde lo social y lo económico, más teniendo en cuenta que no hay en el presupuesto nacional partidas presupuestarias destinadas a atender una situación económica restrictiva como la que tuvimos el año pasado. Claro. Por eso me parece que cualquiera de las medidas que se tomen, en el caso que desde la evidencia epidemiológica los sanitaristas si lo recomienden, tienen que ser en dosis muy pequeñas que permitan esto, bajar el nivel de contagios, ir a un volumen menor diario, de modo tal que podamos tener garantizado el sistema público y el sistema privado de salud. Hoy la ciudad está con cerca del 80% de ocupación, tiene una situación de mucha tensión, pero está bien. Lo que no podemos es permitirnos estar en una situación que eso empeore. Por eso te digo, Andrea, me parece que lo importante ahora es no hacer anuncios, ni opinar, ni aventurar medidas, sino estar atentos y expectantes de las que puedan decidir las autoridades sanitarias, que en definitiva son las que hacen que podamos sostener esos niveles y que a nadie en la Ciudad de Buenos Aires le falte atención. Claro, porque en realidad, hoy ayer el ministro Quirós, ministro de Salud porteño, decía, estamos en una meseta de contagios, pero no alcanza, necesitamos bajar la curva. Si esto no pasa, ahí sí se necesitan medidas más restrictivas que tiene que ver con la circulación. Yo todavía no sé bien a qué pueden restringir, ¿no? Porque algo hablaban del fin de semana, que los fines de semana se vuelva una etapa donde directamente no haya movimiento en la calle. Lo cierto es que frente a los nuevos anuncios también se notó que muy poca gente respetó. Entonces ahí también hay que ajustar un poco el sistema de control, ¿no? Es cierto que no ha tenido el acatamiento, porque tampoco tuvo el nivel de conversación, creo yo,
conversación y de acuerdo político que tienen que tener este tipo de medidas, pero aún así el 30%, hay un 30% de disminución en la circulación en la ciudad de Buenos Aires respecto de lo que fueron los últimos días de marzo. Con lo cual hay una caída en la circulación en la ciudad conforme a las últimas medidas. Pero lo importante es, como vos decías, nosotros necesitamos bajar porque las camas se ocupan a un ritmo más rápido de lo que se desocupan, porque por supuesto los tratamientos demoran más. Entonces, sencillamente tenemos que decir, bueno, seguir fortaleciendo el sistema sanitario, que lo estamos haciendo, seguir testeando, que estamos testeando en muchos puntos de la ciudad, en grandes centros de testeos. Ahora salimos con centros de testeos móviles en las comunas, teniendo los vacunatorios totalmente listos y predispuestos. La ciudad vacunó el 99% de las vacunas que le llegaron, por no decir el 100%. La vacuna que vino, vacuna que se aplicó. Hoy no tenemos vacuna, pero estamos ahí con los vacunatorios listos para avanzar. El sistema sanitario, como te decía, está fortalecido. Lo que necesitamos ahora es relajar un poquito esos niveles. Tenemos una meseta, eso es muy positivo porque significa que no crecieron los números de contagios, pero se hace imprescindible bajarlo. Si para eso tenemos que achicar un poco la circulación, bienvenido sea. Pero esa circulación nosotros no queremos que afecte, por supuesto, a la economía, que afecte lo menos posible a la actividad económica, que es el trabajo de cada uno de los porteños y de los argentinos, y tampoco la educación. Entonces, el desafío va a estar en una mesa de acuerdo, cómo bajamos los contagios, cómo lastimamos lo menos posible la economía y cómo podemos asistir en su efecto, y cómo sostenemos la escuela de los chicos, que es prioritario y que ya demostramos que no es por ahí donde crecen los contagios. Sí, ahora, en cuanto a las clases, todavía la Corte no dijo qué hacer, pero frente a lo que viene, que faltan algunos días nada más, por un lado se termina el DNU, por el otro lado ya va a estar la respuesta de la Corte. ¿Ya se pensó cómo seguir después del 30? Bueno, la Corte sería bueno que lo resuelva lo antes posible. La Corte va a tener que decir lo que ya viene diciendo, que la ciudad es autónoma, que es equivalente a una provincia, que tiene competencia originaria, es decir, dar por tierra este intento kirchnerista permanente de socavar la autonomía y de someter a la ciudad y de tratarla como una aldea, ¿no? Entonces, la Corte va a decir eso, tiene que decir eso, porque ya lo dijo muchas veces. Y respecto de la cuestión estrictamente sanitaria o en términos de la educación, veremos cómo resuelve. Este gobierno fue muy claro. Va a acatar lo que resuelva la Corte, sin perjuicio de lo cual no significa que nosotros no hagamos nuestra presentación para que la Corte pueda rever en caso que falle de una manera que nosotros creemos que no corresponda. Pero vamos a acatar, es el máximo tribunal de la Argentina. Lo cierto es que la ciudad es autónoma. En términos de educación hemos acreditado razonablemente que no están los contagios montados en las aulas, y bueno, esperaremos atentos esa resolución. Lo que no vamos a hacer, que lo hizo el jefe de gobierno con mucha templanza, con mucha decisión y fundamentalmente con mucha responsabilidad, porque no lo hizo desde el capricho político, lo hizo desde la evidencia, que es cuidar a los chicos de la ciudad de Buenos Aires y la posibilidad de ir a la escuela, porque sabía que por ahí no subían los contagios. Entonces, en esas tesituras que nos vamos a sostener y por supuesto, caso que la Corte resuelva que un DNU del Gobierno Nacional metiéndose en nuestras escuelas es suficiente para impedir que vayamos, lo deberíamos tratar. Sí, y también creo que debe haber más controles, digo, no solamente, bueno, en todo el país, ¿no? Pero si se, digamos, estipulan determinadas restricciones, que se cumplan, porque la verdad que el fin de semana, por ejemplo, caminando por la ciudad de Buenos Aires, había, está bien, no estaban adentro de las mesas de los bares, por ejemplo, de los restaurantes, pero una cantidad impresionante, sin distancia, en la calle, está bien, está al aire libre, ¿no? Pero sabemos que el tema de la distancia es importante, por más que estén al aire libre. Entonces me parece que también eso se debe controlar. Yo coincido con vos, Andrea, pero pienso que se han dedicado mucha energía en prohibir, en pelearse y no en gastar dinero y energía en sostener los protocolos, en comunicar sobre la importancia que eso tiene y sobre el efecto positivo que tiene eso en la curva de contagios. Sinceramente, la verdad que veo un gobierno nacional que en vez de montarse sobre los positivos, esto es decir... Estoy de acuerdo, muy agresivas en términos de distanciamiento, de cumplimiento de los protocolos, de higienización de manos, de uso de barbijo, de los protocolos dentro de la propia institución o de dar el ejemplo. Veo un gobierno nacional que se aleja de esa posibilidad
pelea políticamente, utiliza la pandemia como un ariete electoral, ideológico o lo que sea, y no da el ejemplo. Entonces, la sociedad lo que ha perdido es la posibilidad de encontrar en su gobernante el ejemplo. Miren, lo que pasó con Meoni es para reflexionar, ¿no? Y mis condolencias a sus familiares, y es para reflexionar de manera abstracta. ¿Dónde el dolor justifica, dónde el dolor de uno puede justificar el incumplimiento de una norma de carácter general? Y a veces se dice, bueno, el dolor de sus simpatizantes, de sus amigos, de sus compañeros militantes, habilita que se pueda hacer un sepelio de esas características. Pero ahí lo que se empieza a generar es una disociación entre la igualdad. ¿Por qué el dolor de algunos justifica y el dolor de otros no justifica que eso suceda? Y ahí hay una pérdida de ejemplaridad y hay una pérdida de autoridad. Entonces yo lo que siento es que esto que vos contás tiene mucho que ver con qué ejemplo damos desde las más altas esferas del poder. Y si permanentemente justificamos el rompimiento de esos protocolos y esas normas que nosotros mismos imponemos o que el propio presidente impone, por supuesto la sociedad relaja. Y si relajamos la campaña de concientización y solo nos dedicamos a prohibir de manera discrecional, arbitraria, como él dijo, esta decisión, Alberto Fernández cerró las escuelas en el AMBA y dijo: esta decisión la tomé yo solo, no le consulté a nadie y la voy a hacer cumplir, y si no la Policía de Ciudad no la hace cumplir, la haré cumplir con las fuerzas federales. Esa forma de ser, esa forma de decidir, esa forma de presentarse frente a la sociedad, yo creo que no contribuye en nada. No, porque no es evidente, falta diálogo, consenso, es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando empezó lamentablemente esta pandemia, veíamos a todos juntos con sus distancias y barbijos comunicando, y ahora están, digamos, y estamos todos los ciudadanos de rehenes, también vos. Sí, pero quiero en este punto, no quiero ser políticamente correcto, no es que todos somos rehenes de la política. Yo creo que el presidente cambió de actitud. El presidente tuvo una actitud en un momento y tiene otra actitud en este momento. Sí, sí, con lo cual, claramente. como máximo responsable de la República, fue quien propuso el modo de desarrollar las últimas restricciones, inconsultas, sin coordinación con nuestros ministros de Salud y de Educación, dando por tierra la conversación, el diálogo, el consenso, el intercambio de información. Entonces, yo en este sentido lo hago absolutamente responsable a Alberto Fernández de haber tomado una medida de esa manera, unilateral y razonable, que llevó a nuestros chicos a la zozobra de voy a la escuela o no voy a la escuela, y nosotros después pudimos demostrar que allí no había contagiosidad en las aulas, y que en todo caso el transporte de esos niños y de esos padres y docentes tiene un impacto muy, muy bajo. Ahora, ¿el problema sanitario existe? Sí, pero vos fíjate cómo. Al no dialogar y enfocarnos solo en la escuela, en prohibir la escuela, desatendimos la posibilidad de dialogar, conversar y tomar decisiones más complejas sobre otras cosas, que son las que en definitiva están dando que esta curva crezca. Y en el medio, la pérdida de ejemplaridad. El presidente, porque el dolor lo supera a él, viola protocolo. Bueno, ¿y qué pasa con el dolor del hombre común, de la mujer común de la Argentina? Lo tiene que superar, y si lo supera, ¿qué hace? Viola la ley, ¿qué pasa? Entonces, ahí hay todo un tema que me parece que es el de fondo, y ojalá que rápido nos encontremos otra vez en una mesa de diálogo a tomar decisiones complejas, porque el problema es complejo, a no tener gritos y dedos levantados, sino a tener decisiones que hagan que las personas en la Argentina la pasemos lo mejor posible en este momento que es terrible, a la espera también de ese plan de vacunación masivo que estamos todavía esperando y atentos y preparados para por lo menos en la ciudad llevarlo adelante con la máxima rapidez y la máxima profesionalidad. Sí, seguro. Ahora esto del ejemplo que planteás, por supuesto, ¿no? Estuvo a la vista el tema del sepelio de Meoni, pero digo, así como la gente ve eso y se cansa, ve un montón de situaciones a diario. Por ejemplo, un corte de calles, una protesta, donde también puede decir, a mí no me dejás ir a trabajar y esta parte no la controlás. Digo, no hay que ir tan al extremo de un sepelio. Son situaciones que se ven a diario, todos los días. Entiendo, y el relajamiento sucede en todos lados, sucede en los bares, sucede en los trabajos, espacios íntimos, y en la protesta social. Lo que pasa es que la protesta social tiene esa contradicción
fenomenales que dan los procesos democráticos y los procesos democráticos en pandemia, que es cómo canalizar la protesta en un contexto de pandemia. Por eso hay que pensar de hacerla con los máximos cuidados, hay que hacerla con el distanciamiento necesario. Desde los organismos gubernamentales hay que facilitar los canales de diálogo para evitar que esa protesta se manifieste, porque realmente las protestas tienen que ver con la falta de escucha de los gobernantes. Entonces, en definitiva, te diría que sí a todo, con la protesta es un dilema. Sí. Muchas veces se quiere acallar la protesta social desde dinámicas extraordinarias, como puede ser una pandemia, pero ahí hay un tema en sí mismo. Lo otro, coincido con vos, o sea, tenemos que tratar de no relajarnos como sociedad y de dar el ejemplo. Y una cosa es, porque también es cierto que, bueno, es todo lo mismo, no es todo lo mismo que en una mesa de un bar en vez de hay que cuidar los protocolos, que estén 8, que estén 10, que estén 6 y que estén 8, a hacer un evento de características masivas. Y esto lo digo no por el caso concreto, sino por la idea del ejemplo. ¿Qué puede pasar con el caso Maradona? ¿Qué puede pasar con el jefe de gobierno por ahí recorriendo un lugar? Y tiene que dar el ejemplo. Horacio, Alberto, tiene que dar el ejemplo, porque eso decanta en nuestra sociedad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, más que interesante también esta conversación acerca de lo que se puede venir en estas medidas, que puede o no, que las conozcamos cerca del fin de semana, a ver si finalmente nos comunican de qué manera vamos a seguir en esta pandemia. Bueno, que sea lo mejor para todos. Sí, hay que seguir cuidándonos. Yo apelo mucho a eso, tengamos muy presente la idea del protocolo, de los protocolos de cuidado. Mientras más nos cuidemos, menos restricciones, mientras menos restricciones, mejora nuestra calidad de vida. Y desde la ciudad, nuevamente decirle que estamos totalmente abocados a trabajar con cada uno de los centros de testeos vacunatorios, de estar en los barrios, las unidades floriles, y con nuestro personal de salud al 100% entregando todo su esfuerzo para que podamos salir de esto. Así que muchas gracias y les mando un beso. Un placer, Reyes. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes.